Muy buenas tardes a todas y a todos, que me les vaya, ¿cómo me les ha ido? Hoy ando, pero bueno, corriendo. Pero bueno, ¿cómo me les ha ido? Cuéntenme cómo ha estado todo, cómo estuvo la semana, cómo están esos chicos y chicas de ustedes. Espero que todo muy bien. Bienvenidas y bienvenidos hoy nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, Angélica. Perfecto, excelente, gracias, excelente. Bueno, bienvenidas. Hoy estamos con poquito quórum. Ojalá vayan entrando más personas hoy. Estamos con 7 personas hoy. Recordarles, bueno, ahora que hay poquitas y poquitos, recordarles que el link es el mismo link de todas las sesiones, es el mismo, no es uno nuevo, y como les he dicho en otras sesiones, está siempre en la descripción del grupo. Entonces, en la descripción del grupo, donde vemos quiénes son los participantes y todo lo demás, ahí está siempre el link, por si acaso para que lo tomen en cuenta. Porque a veces me preguntan que no está el link y me dicen que dónde está. Entonces, recuerden que el link está siempre en la descripción. Yo les mandé una imagencita para que lo recuerden. El día de hoy vamos a trabajar, dado que ya son la 1:40, ya esperamos los 10 minutitos siempre que espero yo reglamentarios para iniciar la sesión. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que es Internet, redes sociales, el uso, el abuso y las conductas de riesgo específicamente para, bueno, para todas las edades, pero específicamente para la persona adolescente. Vamos a empezar con un pequeño videíto sobre ciberseguridad. ¿No? Muchos de nosotros hacemos uso de las redes sociales e Internet, por eso es importante que conozcamos qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad es el tipo de protección informática relacionada con el uso habitual de los medios electrónicos, como son el celular, la computadora y redes sociales. Su objetivo es protegernos de cualquier tipo de ataque, sea de manera activa o pasiva, es decir, ejecutándose sin que nos demos cuenta. Estos son algunos de los principales ciberataques que podemos sufrir. Sexting, sextortion, ciberbullying, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, exposición a contenidos nocivos, grooming, publicación de información privada, happy slapping. Para evitar que seamos víctimas de estos ciberataques, comparto con ustedes los siguientes consejos. Accede siempre a páginas seguras, es decir, verifica que tengan el candadito. Evita compartir datos personales. Distingue entre un amigo real y un contacto de internet. Bloquea a quien te pida, te diga o te haga algo con lo que te sientas incómodo e informa a un adulto. Evita publicar información personal o familiar en tus redes sociales. Cuida tus contraseñas, que no sean de dominio público. Evita que tus contraseñas sean las mismas para todas tus redes sociales. Configura tus redes sociales para evitar contenido no deseado. Utiliza siempre un antivirus. Si aplicamos estos consejos, disminuiremos el riesgo de ser víctimas de un ciberataque. Sin embargo, si ya sufriste o llegas a sufrir un ciberataque, ten en cuenta que puedes denunciar. Listo. ¿Cuáles de los términos que vieron ahí ya habían escuchado en algún momento? ¿Los conocían o no? Tal vez unas 2 personas levantando la manita. ¿Se habían escuchado? Recuerden que el ciberataque no es solo lo que le pasó a la caja, ¿verdad? No solo es el hackeo, sino que hay muchas otras formas más, especialmente para la persona adolescente, para nosotros también en general. Eh, Hay muchos peligros que podemos estar viviendo
en estas situaciones más que todo con la actualidad. Recuerden, como yo siempre les digo, a mí me gusta trabajar el tema específicamente, no como que hay que bloquearlo, ¿verdad? Como que hay que eliminar esto, sino que hay que gestionarlo de la manera más óptima, hay que gestionarlo de la manera más inteligente. Hay que aprender a conocer sobre estas situaciones, sobre estos temas, para que podamos estar protegidos, porque lastimosamente vivimos en una sociedad en donde ya actualmente no es posible vivir sin estas redes sociales y sin la parte tecnológica. No podemos hacernos como para atrás y como para decir que esto nunca le va a afectar a nuestros hijos e hijas o que nunca vamos a estar dentro de. Siempre es posible que esto suceda, entonces hay que tomar en cuenta qué precauciones podemos tener y cómo podemos trabajar la parte de ciberseguridad. Ustedes vieron que la muchacha especificó algunas conductas, yo voy a ir explicándolas ya un poquito más a profundidad ahora en la exposición, pero cuéntenme alguno o alguna, hoy están muy calladitos y calladitas, alguno levantando la mano si ha escuchado esos términos. Ninguno, ninguna, no han escuchado los términos. Ok, perfecto. Laila sí los ha escuchado. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Ujú. Mm, ¿Lo están viendo? Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a trabajar un temita muy específico que sería lo que es el Internet, las redes sociales, el uso, abuso y todo lo que son las conductas de riesgo que nuestros adolescentes pueden tener. Como lo hemos visto desde las sesiones pasadas, a mí me gusta mucho trabajar este tema básicamente con la tecnología actual, hoy en día, ¿verdad? Sabemos, como yo se los he dicho en otras sesiones, que no podemos esperar que la adolescencia que vivimos nosotros y nosotras sea exactamente igual a la que están viviendo nuestros hijos e hijas, porque es totalmente distinto. Entonces, en la actualidad, el uso de la tecnología es característico de todas las poblaciones, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Específicamente el manejo de lo que son redes sociales, ¿ok? Y son estas redes sociales, son en línea, esa diferencia de cómo lo vivimos tal vez nosotros, ¿ok? Son parte de nuestro diario vivir y del de muchísimas personas, ¿ok? En especial el de la niñez y la adolescencia costarricense. Tenemos que tomar en cuenta esto. Y vamos a explicar un poquito por qué en estas etapas del ciclo vital las redes sociales son para las personas adolescentes tan importantes o tan indispensables, ¿ok? A través de lo que son los medios de comunicación se conoce que las personas menores de edad están siendo engañadas, utilizadas en redes de prostitución infantil, secuestradas, violentadas por estas supuestas amistades que hicieron en las famosas redes sociales y que no son más que perfiles falsos de personas que ejercen la pedofilia o personas pedófilas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es una realidad, ambas son una realidad. La persona adolescente y las personas menores de edad utilizan mucho la tecnología actualmente, ¿ok? Para la comunicación, para el manejo de redes, para el diario vivir. Pero también tenemos que ser conscientes de que existen estos medios de comunicación que se utilizan de forma positiva, pero también de forma muy engañosa y de forma muy perjudicial para la persona adolescente. Entonces, tenemos que conocer el espacio de acción de nuestros hijos e hijas en redes sociales, ¿ok? Es muy importante que tomemos en cuenta que las redes sociales son un fenómeno inherente al ser humano, ¿ok? Nosotras, como yo se los he dicho en otras sesiones, somos seres biopsicosociales espirituales. Nosotros, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, trabajamos el comportamiento social y la parte de aceptación, de conocimiento y de vínculo a nivel social es muy indispensable y es básico, ¿ok? Entonces, lastimosamente no podemos estar aislados. La parte de las redes, la parte de interacción social está inherente al ser humano. Pero trabajamos esta interacción como un mecanismo de adaptación y de supervivencia. ¿Cómo? Porque formamos parte de diferentes grupos desde que estamos pequeños, nuestra familia, las amistades y otros ámbitos como el académico, en el caso de los adultos, el profesional, la parte cultural, etcétera. La red social o la interacción social es inherente al ser humano y es un mecanismo de adaptación y de supervivencia, ¿ok?
Es básico para lo que es el desarrollo del grupo de pares, para lo que es el desarrollo de muchas cosas, ¿ok? Los seres humanos, de este modo, estamos inmersos de una manera permanente en lo que es la red de relaciones, ¿verdad? De interrelaciones, ¿ok? Y establecemos como que conexiones con quienes, con nuestros pares, ¿verdad? Porque somos seres sociales. Necesitamos relacionarnos, tomar contacto con el otro, con la otra persona en general. Formamos parte de diferentes redes, ¿ok? Y gracias a esto logramos definir o somos definidos por nuestros roles, nuestras relaciones, con base en estas, ¿ok? Obtenemos o transmitimos la información relevante para diversos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las redes sociales en este momento tenemos que empezar a trabajarlas con mucha inteligencia, porque son parte inherente al ser humano actualmente, así como la tecnología, así como el uso de los celulares, así como muchas otras cosas. Lastimosamente, número uno, como se los he dicho desde la sesión uno, nosotros no podemos alegar desconocimiento. Nunca podemos alegar. Es que yo solo soy, digamos, yo no tengo Facebook, por ejemplo. O yo no tengo, es que yo tengo solo Facebook. A veces me dicen los papás, es que yo solo tengo Facebook. O yo no tengo ninguna de las anteriores. Entonces yo ni siquiera sé cómo funciona eso. Jamás para trabajar ciberseguridad y para trabajar muchísimas otras cosas, jamás podemos alegar desconocimiento y jamás podemos decir que no voy a poder ayudarlo, que no voy a poder conocer o que voy a empezar algunos mecanismos solo por el hecho de que no conozco, porque tenemos de oficio que conocer. Ujú. Hace Tenemos de oficio que conocer, ¿ok? 20, 30 minutos. Creo que alguien tiene el microfonito encendido. Vamos a ver. Listo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar que las redes sociales ya se convirtieron en algo específico. Si bien es cierto, no son iguales a las redes sociales que manejábamos nosotros y nosotras hace muchos años, que era ir al parque o los grupos pastorales o los espacios en los que yo interactuaba para alguna actividad física o un grupo. Ahora las redes o la interacción social está dándose en otras formas. Especialmente se ha potencializado. ¿Por qué? Porque nosotros como papás y con nuestros adolescentes tuvimos que pasar un proceso de pandemia que potencializó las redes sociales, que potencializó el intercambio a nivel de Internet y que potencializó estos vínculos a nivel de Internet. Ujú. Entonces, tenemos que conocer estos espacios, los espacios de acción donde nuestros hijos y las hijas se desarrollan a nivel de redes sociales, ¿ok? Las redes sociales son accedidas desde nuestra niñez y desde la adolescencia a través de qué? De internet, utilizando teléfonos celulares, computadoras y tablets, ¿ok? Esto aumenta las condiciones de vulnerabilidad que mi adolescente puede tener, pues el ingreso en línea para menores de edad es asincrónico. ¿Qué quiere decir? No tiene límite de espacio ni de tiempo. Tenemos que tomar en cuenta algo. Yo ahorita hace un ratito les mandé al chat una información con respecto a los tiempos. Quienes ya tenemos hijos grandes hay que utilizarlo y quienes tenemos hijos grandes y tal vez unos más pequeñitos o si conocemos personas que tienen hijos e hijas más pequeñitos que los nuestros, es importante pasarles esa información porque vieron que hay específicamente momentos en nuestra vida de adolescentes en las que básicamente lo que tenemos que utilizar es únicamente 2 horas al día la tecnología a partir de los 12 años. Imagínense que estamos hablando de que la tecnología no tiene solo que ver con la tablet, con los celulares o con los dispositivos móviles, tiene que ver también con el acceso a la televisión. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. 2 horas, bueno, el adolescente se nos va a burlar, pero estamos todavía en el desarrollo de la plasticidad cerebral, en el desarrollo de un montón de potencialidades. Entonces, un niño o una niña pequeños, imagínense que de menos de 2 años. O sea, ustedes no tienen idea aquí en la clínica cómo veo yo a chiquitines que ni siquiera caminan y que ya tienen el celular en la mano esperando aquí con mamá para la consulta, ¿ok? De 2 a 5 años, máximo 30 minutos y estamos hablando entre los dos, entre lo que es la televisión y alguno. Imagínense que en teoría no, hay ciertos estudios que dicen que hasta los 5 años es que deberíamos siquiera empezar. Desde los 5 hasta los 12 sería un máximo de 60 minutos o 1 hora. Y posterior a los 12 años tiene que ser un máximo de 2 horas de exposición a cualquier tipo de acceso, teléfono celular, computadoras y tablets. Entonces, a mí algunas veces me sorprende mucho cuando yo estoy en la consulta, ¿verdad? Y a mí me dicen que mi hijo de 5 años tiene celular.
cuando estamos hablando de que para qué un niño o una niña de 5 años debe tener celular. Sabemos que los celulares ahora todos son celulares inteligentes. Entonces, de fijo, va a tener acceso a Internet. Que yo le tengo controles, que bueno, eso vamos a verlo. Sin embargo, tenemos que ver que mientras más pequeños y pequeñas inician la incursión a estas redes sociales, a este Internet y a esto, aumentan las condiciones de vulnerabilidad, ¿ok? Porque el ingreso es ilimitado, para que lo tomemos en cuenta. Ok, ¿qué peligros tenemos en la red? Como ya les había dicho, los riesgos más importantes del abuso de las tecnologías de información son, además de la adicción, que esto nos está sucediendo muchísimo, el acceso que ustedes ven, que el chiquillo no puede dejar de estar aquí, no puede, no puedo, no puedo, y explota en episodios, ¿verdad? Y tengo un brote ¿verdad? Y me vuelvo loco y me enojo muchísimo y voto cosas, ok. Estamos teniendo características de adicción, el acceso a contenidos inapropiados, el acoso o la pérdida de intimidad que puede tener mi adolescente. Ustedes saben que la mayoría, a mí me dicen los papás y las mamás, es que siempre lo castigo con el celular. Yo entiendo. ¿Por qué es lo que más le duele? Sí, lo entiendo. Pero tenemos que ver por qué es lo que más le duele. Tenemos que darnos cuenta cuánto tiempo está utilizando mi adolescente la tecnología, si se está convirtiendo en un proceso de adicción. Y hay algo muy importante que sé que algunos como papás, nosotros que somos papás nos cuesta, ¿verdad? Es hacer un poquito de introspección con respecto a cuál está siendo el uso de la tecnología que estoy utilizando yo, ¿ok? ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo, ¿cómo estoy utilizando yo la tecnología? ¿Y qué ejemplo puedo darle a mi hijo o a mi hija si yo utilizo tal vez hasta más tiempo el celular que mi hijo o que mi hija? Para que lo tomemos en cuenta. Es difícil hacer esta introspección, ¿verdad? Y yo puedo decir, no, 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 es que lo utilizo para trabajo o es que ese es el ratito que tengo yo para mí. Está totalmente aceptable, pero si se van a seguir reglas y si vamos a tener ciertas reglas para el uso de la tecnología en casa, van a tener que hacer para el grupo familiar completo, incluyendo papá y a mamá o las figuras de protección que estén en casa. Entonces, en las redes se puede acceder a contenidos que, como pornografía, situaciones graves de violencia, transmitir mensajes de contenido racista, discriminatorio o que proclives a desórdenes alimenticios, incitadores a lo que es el suicidio o a la comisión de algunos delitos. Entonces, imagínense que dentro de todas las cosas beneficiosas que tiene, también hay muchísimo peligro. Por lo tanto, como les dije, que hablamos la semana pasada de la de sexualidad, tenemos que enseñarles herramientas para que vayan a luchar en estos espacios de manera segura. Ujú. Correcto, Catherine. Sí, si esa es la pregunta, exactamente, ok. Con 12 años el límite sería 2 horas, porque el Family Link, ¿verdad? Para supervisarla está excelente, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? Pero tiene que ser un máximo de exposición a lo que es la luz, la pantalla, redes sociales, música y todo, el máximo para que yo tenga mayor desarrollo de la plasticidad cerebral y no tenga un compromiso de tipo cognitivo, es el máximo 2 horas. El punto de que usted le tenga el Family Link está maravilloso porque así yo estoy también controlando o estoy supervisando cuáles son los contenidos que mi hija ve, pero también no solo tengo que supervisar los contenidos que mi hija ve, tengo que supervisar el tiempo que tiene ella para la exposición a esos contenidos, que es muy importante también porque crea una de las cosas más peligrosas a nivel de lo que son conductas de riesgo para el Internet o para las redes sociales, que es la adicción. ¿Ok? Ujú. Igual, a partir de los 12 años y hasta los 17, 2 horas. Eso yo se los mandé también al chat. A partir de los 12 años sería un máximo de 2 horas. Es lo recomendado, ¿verdad? Lo recomendado por expertos y lo recomendado para salud. Básicamente para la salud mental de la persona adolescente. Ese es el máximo para la persona adolescente. Que lo dividimos en periodos de 30 minutos, que veo las 2 horas seguidas, eso ya será decisión de ustedes. Sin embargo, el máximo que sería adecuado, no tanto por la exposición, ¿verdad? O por el peligro, porque sí lo existe, sino también por la adicción. Yo digo que el tiempo o sea, nosotros tenemos que controlar el tiempo, no tanto por la cantidad, porque en un segundo un chiquitín o una chiquitina pudo ver un TikTok sumamente nocivo para su salud mental y nocivo en muchas conductas. Y estamos hablando de que el TikTok no dura ni un minuto.
pero también es importante que tomemos en cuenta no solo los controles parentales de supervisión, sino cuánto tiempo está teniendo mi hijo o mi hija frente a un dispositivo electrónico. ¿Ok? Que esto es una de las principales conductas de riesgo que podemos tener. Ok, entonces, una de las principales situaciones que vimos en el video que hace poquito se les presentó es el famoso ciberbullying. ¿Ok? El ciberbullying es uno de los más populares y los más conocidos peligros. ¿Por qué? Porque es el homólogo en los espacios sociales tradicionales, que es el famoso bullying, ¿ok? Que es similar, está homologado, pero se hace a nivel de redes sociales, a nivel de correo electrónico, a nivel de TikTok, a nivel de Instagram en general. Todo lo que son las nuevas tecnologías de comunicación e información han potenciado este problema, ¿ok? Ya no solo se circunscribe al espacio físico o por el tiempo en que la víctima o el victimario coincidan, ¿verdad? O sea, ya no solamente es en la escuela cuando el chiquillo y la chiquilla están juntos y lo vemos en el recreo, la vemos en el recreo y todo lo que sucede, sino que ya se va ampliando al ámbito de acción en cualquier momento del día, ¿ok? Y continúa a partir de cualquier medio que permita la comunicación en computadoras, teléfonos, celulares, mensajería, chats, redes sociales en general. Eso es como un virus, se pasa de un lado a otro rapidísimo. Lo ha convertido en una forma asincrónica, es decir, no es necesario que ambos estén en el mismo tiempo y en el mismo espacio virtual. Antes el bullying escolar o específicamente el bullying escolar se da cuando la persona está enfrente de mí, ¿verdad? Y cuando decimos unas cosas, generalmente sabemos que el bully nunca está solo o que el matón nunca está solo o la matona nunca están solo y solas, siempre tienen sus compañeritos y siempre esperamos que la otra persona, la víctima, esté sola y sea lesionada. Pero nos damos cuenta que a nivel de lo que es el ciberbullying o el cyberbullying, podemos hacerlo, puede ser que la víctima no esté cerca del victimario, ¿verdad? Y que no esté en el mismo tiempo y el espacio. Sin embargo, que yo voy tirando todas estas cosas. A mí me gusta mucho trabajar esto, no sé si ustedes, alguno de ustedes, papás, han escuchado el famoso Finsta. ¿Quién ha escuchado de lo que es el Finsta? Que es en Bueno, Instagram. ¿Mm? no, yo no. No, nadie ha escuchado el No. Finsta. Bueno, el Finsta, vamos a decirles, el Finsta es lo que se llama el fake Insta, es un término en inglés, o el falso Instagram, ¿ok? El falso Instagram o el Finsta, como les dicen, ustedes le pueden preguntar a sus chicos ahora que termine la sesión. Es un Instagram que yo utilizo con un seudónimo diferente al mío, que no es el que yo utilizo siempre. ¿Ok? No es el de, por ejemplo, el de Andrea Mora Morales, sino es el de, no sé, color azul número 27, no sé, para poner un ejemplo, ¿ok? En el Finsta yo puedo subir información de otro tipo, inclusive se utilizan mucho los famosos Finsta para el ciberbullying, ¿ok? O para conductas de riesgo como las otras que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque resulta que para papá y para mamá yo tengo el Instagram de Andrea Mora Morales, por ejemplo, ¿ok? Pero resulta que yo puedo crear un Finsta también y en ese Finsta hacer cualquier otra cosa. Y mamá y papá no están conscientes de que ese Finsta existe y que en ese Finsta interactúo con otras personas y que en ese Finsta hay muchas otras cosas peligrosas que yo puedo vivir. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, se utiliza mucho el Finsta para que no me relacionen en el bullying o si expongo fotografías de alto contenido sexual o si estoy diciendo que aquella es muy gorda y que aquel es muy bajito y que aquel es muy feo y yo tiro mensajes para que todos los demás empiecen a odiar a fulanita y a sutanito, pero en ningún momento se ve quién es específicamente. Entonces, esto es muy complicado, ¿ok? ¿Por qué? El ciberbullying se manifiesta de distintas maneras, ¿ok? Puede publicarse desde imágenes, videos, los famosos memes, datos privados, cualquier información que perjudique a la persona y que le avergüence, ¿ok? Para hacerla pasar, se puede hacer pasar por otra persona, creando lo que hablamos con perfiles falsos, para exponer aspectos privados, para agredir a terceros, entre otros. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿ok? ¿Quiénes de aquí, levantando la manita, tienen Instagram o tienen TikTok? Levantando la manita. Levántenme la manita para verlos. Voy a salirme un momentito de la presentación para verles. Ok, perfecto. Bueno, hay pocos que tienen. Ok, vamos a ver. Ok. Listo. ¿Quiénes tienen Instagram? Ok, perfecto. ¿Conocen el funcionamiento o solo lo básico de Instagram? Cuéntenme. Yo sí conozco el funcionamiento. Excelente, excelente, muy Como bien. yo lo básico.
Ok, perfecto, excelente. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Han visto los circulitos de arriba que están ahora en todas las redes sociales, que son en WhatsApp, en Instagram y todo? Los circulitos de arriba que son los famosos estados, ¿verdad? Ustedes saben que los famosos estados, yo puedo escoger a quién veo, quién deseo que vea, que los vea y quién no. Ustedes lo han notado la diferencia entre, ¿por qué? Yo tengo la opción de poner, pónganle atención pónganle atención la próxima vez que ingresemos al Instagram. Ahí están viendo, ¿ok? Viendo las bolitas, ¿verdad? Cuando yo logro ver una publicación o una historia de alguna amistad, pero el circulito no está en rosado, sino está en verde, es que estoy dentro de los amigos cercanos de esta persona. O los famosos close friends, como se dice en la jerga adolescente, ¿verdad? Entonces, ok, y TikTok también dice Ale, perfecto. Entonces, aquí tenemos que tomar algo en cuenta muy importante. A pesar de que yo sepa que mi hijo o que mi hija tiene Instagram y que yo puedo supervisarlo, pueden haber momentos en los que mi hijo o mi hija publique en los close friends, en los famosos close friends. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que mamá y papá los haya sacado de esa lista. Y simple y sencillamente yo digo, mira, fulanita casi no ha publicado últimamente, mira, fulanita casi no publica, cuando realmente la posibilidad de que lo esté haciendo es mediante el close friends. ¿Por qué? Porque así mamá y papá no se enteran, porque así mamá y papá no ven lo que publico. Entonces, tomemos en cuenta un poquito, aprendamos un poquito de TikTok, aprendamos un poquito de Instagram, y eso es importante. ¿Para qué? Para el beneficio. Entonces, les queda de tarea revisar bien cómo está funcionando el Instagram, si sus hijos y sus hijas lo tienen. Y cómo esas, en algunos casos, yo recuerdo que conversaba con una compañera psicóloga hace unos meses y me hablaba de que bueno, la hija de un paciente tenía una adicción terrible a las redes sociales, ¿verdad? Y se le estaba tratando de controlar, pero al final de cuentas papá y mamá no entendían con controles parentales, con claves y con todo eso que era lo que estaba sucediendo. Pues bueno, la nena lo que hacía era que tenía un app especial en el que ponía iconos distintos a las redes sociales. Esto no tiene que pasar por un control parental porque no estamos bajo un ciberataque. Entonces tenemos que estar siempre, como les digo, con las pilas puestas. Tenemos que ser mucho más hábiles y no podemos alegar nunca desconocimiento. Es que yo solo tengo Facebook, es que yo ni Facebook tengo. Bueno, ok, si no quieren tenerlo, perfecto, pero me instruyo, ¿ok? Me instruyo bastante, aprendo cómo se usa, aprendo cómo es la interacción, porque tengo que estar sumamente empapado de esta información, porque para mi hijo y para mi hija esto es muy importante. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Aquí estamos de nuevo. Ok. Más o menos esto es lo que sería el ciberbullying. Para trabajar lo que es la parte de pornografía infantil, es importante que es básico. Corresponde a la difusión de imágenes de personas menores de edad en la red. ¿Con qué? Con fines eróticos. Ok, es muy demandada la descarga, el intercambio y la producción de pornografía infantil. Es una conducta delictiva de importancia muy creciente últimamente. Ok, incluso existe lo que es la mafia organizada que se especializa en este tema y se mueve en lo que llamamos la red oscura o lo que se llama la deep web. ¿Ok? Entonces, nunca usted va a encontrar algo en Google o no lo vamos a encontrar en algo como muy sencillo. Está muy escondido, está con links especiales, está con espacio. ¿Ok? Entonces, es importante porque está acrecentándose este tipo de conductas o este tipo de situaciones que trabaja bajo lo que llamamos crimen organizado, inclusive. ¿Ok? Este crimen cibernético, contrario a lo que muchos piensan, no se limita solamente a niños, niñas y jovencitos, ¿ok? En riesgo social se exponen también a lo que son secuestros, violaciones o condición de explotación sexual comercial, ¿ok? Entonces, no solamente es a nivel cibernético, ¿verdad? Sino que no se limita solo a esta parte, ¿ok? Sino que se expone a muchas otras cosas y tenemos que tomarlo en cuenta. Lo que son nuestros hijos y nuestras hijas están expuestos también
a fotografías inocentes donde los menores de edad se lucen en vestido de baño en la playa o en la piscina, en las fotos de la pijamada donde hay varias niñas mudadas con uniformes cortitos, con pijamitas cortitas, ok. Esto es objetivo de la parte de depravación. ¿Ok? Entonces, toda imagen de nuestros niños y niñas que está en la red puede ser utilizada por estas redes, ¿ok? Si no se tienen los cuidados y los conocimientos para evitarlo. Entonces, para que lo tomemos mucho en cuenta. Esto es importante. ¿Cómo? Bueno, si voy a tomarle una foto a mi hijo o a mi hija que no se vea el centro educativo donde está, ¿ok? Que no especifiquemos, digamos, que si está solo o si está sola, que no, digamos, es importante. Recuerden que no necesariamente tiene que tener un contenido erótico alto, sino algo simple y sencillamente que pueda ingresar a las personas e incitar a una persona que se encuentra con una situación sumamente complicada a nivel de su salud mental. Ok. El grooming. El grooming es muy interesante, sucede muchísimo, sucede mucho en la sociedad actual. Y bueno, antes de empezar con el grooming, me quiero, digamos, devolver. Últimamente la pornografía puede darse en estos espacios, ¿ok? Que me gusta recordarlo mucho. La pornografía se puede dar en estos espacios en donde estamos hablando del viejillo malo o del crimen organizado que está haciendo esto, ¿verdad? O de la parte más grande. Pero recuerden que la pornografía también últimamente se puede estar dando en los centros educativos, ¿ok? ¿Cómo? Ujú. Ajá, sí, por supuesto. Ujú. Exactamente. Esto es muy, muy bonito. Sí, correcto. Yo lo he escuchado, Ale, sí. Ujú. Exactamente. Eso está muy de moda. Correcto. Yo voy a bajarles informacioncita y la puedo poner en el chat si gustan, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, tenemos que hablar de cuestiones muy importantes, que es también cómo yo transfiero la información. Yo siempre les digo a los adolescentes y a las personas en general, en el momento en el que yo mandé y di la imagen enviar a un grupo, a mi amistad, en el que en ese momento era mi pareja, incurro en que dejó de pertenecerme a mí y le pertenece al dominio de los demás. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque, digamos, más o menos antes de la pandemia, como por ahí del 2016, 2017, se dio muchísimo en los centros educativos de aquí de Tibás, como había difusión de fotos de adolescentes con alto contenido sexual, ¿verdad? Que no era el objetivo ese, no, pero se utilizó. ¿Como qué? Como pornografía infantil y como ciberbullying. Entonces, para que lo tomemos muy en cuenta. Ok. El grooming. El grooming es, ok, el grooming se caracteriza por qué. En el grooming, el sujeto abusador accede a la inocencia o la ingenuidad de una persona menor de edad. Se les acerca, gana su confianza, utiliza las redes sociales o inclusive, como les digo, perfiles falsos, ok. Todo lo que tiene que ver con perfiles falsos, con el único objetivo de que, ok, una vez con su confianza, les obliga a conductas de abuso sexual, ok. El grooming es este conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganar la confianza de él o de la joven. ¿A través de qué? Del Internet, adquiriendo control y poder sobre esta persona, con el fin último de abusar sexualmente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver un poquito algunas estipulaciones. El grooming siempre sucede desde una persona mayor, una persona adulta, a una persona menor de edad. Por eso se le llama grooming, ¿verdad? Porque podemos hablar de que está el sexting, que ahora lo vamos a ver, que puede ser inclusive entre dos personas menores de edad. Pero el grooming es específicamente un acto complicado que se hace en el que una persona se hace pasar por otra, por una persona menor de edad y empieza a extorsionar. Ujú. Ya me escucha, Laila, ¿me escucha mejor? Debe ser que el internet está medio inestable. ¿Ya se me escucha mejor? Espero que sí. Ok, entonces la persona empieza a Hola, tomarse buenas tardes. buenas. Perdone que lo interrumpa. Mi Ajá, nombre es Andrea Lizano, es que acabo de ingresar. ujú, Disculpe que estaba en una pequeña reunión y es la primera vez que estoy, entonces presente por acá. Muchas perfecto, gracias. Andrea. Gracias, Andrea. Bienvenida. Ok, perfecto. Entonces, el grooming es específicamente, ¿por qué lo dividimos en otras cosas? Grooming, sexting y demás. Bueno, el grooming específicamente es porque es una persona que se hace pasar por otra y extorsiona de alguna manera, ¿ok? Empieza a desarrollar ciertas estrategias para generar la confianza y posterior a eso solicitar algunas cosas.
Entonces, ¿cuáles son específicamente las etapas del grooming? Bueno, la generación de amistad. El abusador se hace pasar por otro joven o por otra joven y se gana la confianza de esta víctima. La seduce, obtiene datos personales, ¿ok? ¿Qué edad tenés? ¿Con quién vivís? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué hacen tus papás? ¿En qué colegio estás? Como conversación muy de amistad para conocerte, para saber cómo sos, para saber cómo estás, ¿ok? Tenemos la etapa 2 que es muy complicada, el engaño. La persona abusadora finge estar enamorado o enamorada de la víctima. ¿Para qué? Para conseguir que se desnude y realice actos de naturaleza sexual. ¿Dónde? Frente a la webcam, como esta que tengo aquí, ¿ok? Frente a la webcam. O le envíe fotografías de algún tipo con alto contenido sexual. Entonces, después de que yo me gané la confianza de la persona adolescente, le pido esta pruebita, como hablábamos cuando estábamos más jóvenes, la pruebita de amor o la pruebita de cariño. Y por último tenemos el chantaje. El abusador manipula a la víctima amenazándolo, ¿ok? Con que va a ser público el material sexual, el contenido sexual que esta persona tiene, ¿ok? Si no, continúa enviándoselo. Ok, bueno, si usted no sigue enviándome estas imágenes o estas fotos o estos videos, yo lo voy a sacar a la luz. Las repercusiones del grooming en la víctima están asociadas ¿a qué? A que puedo iniciar procesos depresivos, baja autoestima, desconfianza, cambios de humor repentino y bruscos, ¿ok? Mi rendimiento académico puede bajar, puedo empezar situaciones como aislamiento, alteraciones del sueño, de la alimentación, ideas o intentos de suicidio, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, antes de seguir con lo demás, me gustaría que retomemos lo que hemos visto en las sesiones pasadas, ¿ok? Si yo tengo la suficiente comunicación horizontal con mi hijo o con mi hija, dado para el establecimiento de límites o como hablamos en la sesión pasada, muy importante con respecto a sexualidad y con respecto a las conductas sexuales de riesgo, mi adolescente va a tener la confianza de decirme si esto está sucediendo. ¿Ok? Entonces, no tanto es para evitar que quede embarazado, para evitar que deje embarazado a una chica, es también esta confianza que yo puedo tener para que no incurran o para que no sean víctimas de conductas de riesgo como estas. ¿Ok? Vieron la importancia también de poder hablar de manera muy fluida. Ok, si yo digo, si yo llego y de una vez castigo, si me encontré una imagen con contenido sexual en la computadora de mi hijo, de mi hija, en la tablet o en el celular, y de una vez ataco, y de una vez reprimo, y de una vez me enojo, bueno, tenemos que preguntar hacia quién estaba dirigida, cuál era el objetivo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, puede ser posible que tal vez el adolescente o la adolescente están en esta conducta de exploración, ¿verdad? En esta etapa de que quiero ver cómo me veo, si me veo bonita, si me veo feo, si... El punto es que no salga de su celular. Y si ya salió, ¿qué implicaciones tiene? Y ahorita vamos a ver un poquito cómo podemos trabajar estas situaciones de riesgo. Pero también es importante algo. Tomemos en cuenta esto, ¿ok? Tomemos en cuenta que si mi hijo y mi hija confía en mí, si mi hijo y mi hija tienen en mí una figura de protección y una figura de apoyo, le voy a creer si me dice, vamos a poder evitar que esto se haga un poco más grande. Bueno, supongamos que ya mi adolescente pasó la etapa 1 y la etapa 2 y ya hay contenido en manos de otra persona. Pues bueno, sabemos que que es posible la denuncia. Y si elevan y si digamos, si tiran ese contenido a la web, pues perfecto, tenemos el apoyo de mi grupo familiar para sobrellevar la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque así como escondo que inicié relaciones sexuales o así como escondo que tengo deseos de iniciar un método anticonceptivo, también puedo esconder que estoy sufriendo de grooming, que una persona me está extorsionando y que esas imágenes no tienen nada que ver con que quiera yo iniciar una relación sexual con alguien, sino con que me están obligando a hacerlo porque si no lo van a exponer. Entonces, es muy importante, por eso es que trabajamos mucho la parte de límites y la semana pasada que trabajamos sexualidad para generar este entorno, este vínculo, esta comunicación horizontal con mi adolescente, para no solo enseñarle, para no solo darle herramientas, sino también para prevenirle de conductas de riesgo. Que mi adolescente tenga la confianza de que si está viviendo estas situaciones puede acudir a mí sin que yo vaya a juzgarle, sin que yo vaya a regañarle, sin que yo vaya a decirle ese montón de cosas, que si bien es cierto, tiene que tener consecuencias por haber iniciado una situación así con una persona que no conocía, por supuesto que tiene que tener consecuencias.
pero tenemos que tener ese canal abierto para que en este momento se cierre la comunicación, se cierre esta conducta problema y sepa que en nosotros tiene posibilidades de solicitar apoyo. Tómenlo mucho en cuenta. Entonces, tenemos el siguiente, que es el sexting, el famoso sexting, ¿verdad? El escribirnos con contenido sexual, ¿ok? Este peligro en las redes sociales surge ¿de qué? De la necesidad de la persona menor de edad de ser aceptada, de ser avalada por sus pares o por sus intereses sentimentales. El sexting lo vamos a definir como esta práctica que consiste en compartir imágenes de tipo sexual, personal o de otros por medio de teléfonos o internet, tablets, redes sociales en general. El riesgo es que las imágenes sean publicadas y viralizadas sin permiso. ¿Ok? Con ello, la intimidad queda expuesta a la mirada pública. ¿Ok? Es una práctica muy común actualmente, mamás y papás, ¿ok? Que da paso a otros peligros, ¿ok? El acoso o la pornografía infantil. Entonces, para que tomemos en cuenta esto, como yo les había dicho la vez pasada, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué? ¿Por qué inicia? Bueno, ¿por qué? Para ser aceptado o aceptada, para ser avalado por mis pares o por los intereses sentimentales, ¿verdad? Como la famosa, bueno, si me querés, mandame, o como que estamos juntos, puedes confiar en mí y todo lo demás, ¿ok? Se hace ¿qué? Complejo, ¿ok? Porque en este momento puede ser posible que yo lo haya hecho porque me siento en confianza con mi pareja y resulta que las cosas salieron mal. Entonces, ¿a quién acudo ahora si mi papá y mi mamá me van a ser sumamente inquisidores y me van a penalizar? Entonces, voy a recurrir siempre a personas que no son las adecuadas para poder solucionar una situación de este tipo, ¿ok? Entonces, tomémoslo en cuenta. Hay que tener algo claro aquí. Yo siempre que trabajo con mis adolescentes les digo, la fotografía con contenido sexual o el que yo trate de explorar en estos espacios no es que me haga una mala persona, el problema es difundirlo, ¿ok? El problema es difundirlo. A veces por autoconocimiento, por autoafirmación o por la parte de mejorar mi autoestima, quiero tomarme fotografías que tal vez no tengan un alto contenido sexual, pero que esté, no sé, en ropa interior o todo lo demás. El punto aquí es que tenemos que hacerle entender a nuestros adolescentes que el punto no es haberse tomado la fotografía, el punto es cuál es el objetivo de esta y a quién se la voy a dirigir, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esto es importante para nosotros como papás, ¿ok? Que tenemos que trabajar que la foto no puede salir de el teléfono. Inclusive es peligroso que esté dentro del teléfono por un hackeo, como lo vimos en el video, y que esa fotografía termine en otro espacio. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer mucho conciencia, no tanto es la prohibición, recordemos, sino que el adolescente se empodere de estos procesos, se apodere de las situaciones y comprenda por qué es peligroso para él y para ella. No tanto como una restricción de que tiene prohibido tomarse fotos, ¿verdad? Sino como, ¿qué es lo que yo voy a ver? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Qué es la implicación que tiene? ¿Cuáles son las consecuencias negativas o nefastas que esto puede tener? Entonces, como les dije, desde la primera, que ese no estaba en el video, está como una conducta de riesgo, la ciberadicción o la conducta adictiva a Internet. ¿Cómo lo vamos a definir? Este peligro. Imagínense que está dentro de los peligros en Internet. Recuerden, vea que vimos muy graves. Pornografía infantil, ciberbullying, vimos grooming, vimos sexting, inclusive había otra, ¿verdad? Que es específicamente cuando suben videos haciéndole daño o golpizas a otros niños y niñas, que esto puede entrar dentro del ciberbullying. Y esta a mí me parece, aparte de todas las anteriores, ¿verdad? Que son igual de complicadas e igual de perjudiciales, es esta, la ciberadicción o la conducta adictiva al Internet. Esto, aparte de todo lo demás, sentiría yo que es lo más grave, porque si yo logro controlar la ciberadicción, todas las otras conductas pueden irse gestionando. Entonces, este peligro se va a definir como este patrón de comportamiento que tiene el adolescente, caracterizado por ¿qué? Por la pérdida de control sobre el uso de Internet o sobre el uso de redes sociales o sobre el uso de estos aparatitos, ¿ok? Esta conducta va a conducir al aislamiento, al descuido de mis relaciones sociales, de las actividades académicas, de las actividades recreativas, de mi propia salud y hasta de mi higiene personal, ¿ok?
Esos son señales de alarma. Incluye también la adicción a los videojuegos. Recordemos que ahora se utiliza mucho la parte de juegos en línea. Inclusive hay personas adultas que juegan en línea. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, la ciberadicción no es solamente la adicción a Internet, a las redes sociales o a esto, o al teléfono, ¿ok? O al WhatsApp o a todo lo demás, ¿ok? Sino también es la adicción a los juegos en línea o a los videojuegos. Las conductas de juego activan ¿qué? Sistemas de recompensa similares a los que activa una droga, ¿ok? Y producen síntomas conductuales comparables a lo que es el producto del consumo de sustancias. Imagínense la gravedad de esto. Tenemos que tener en cuenta que esto es muy, 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 muy peligroso. Tenemos que tomar en cuenta que no es posible que se esté haciendo y tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Es importantísimo, es indispensable para mejorar la salud mental y la salud física de nuestra persona adolescente. La ciberadicción es una conducta muy, muy, muy complicada. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar cuáles son los indicadores de ciberadicción? Bueno, el tiempo de uso que mi hijo o que mi hija tenía ha ido en aumento. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. El rendimiento académico ha disminuido de manera notable porque le dedica demasiado tiempo a estar conectado o conectada. Manifiesta gran irritabilidad cuando yo lo interrumpo o la interrumpo y está en un juego en línea o está con el celular. ¿Ok? Se ve ansioso o ansiosa, nervioso, nerviosa, deprimida, deprimido, aburrido cuando no estoy conectado a internet. Si logré quitarle el celular y nos fuimos a algún lugar y usted lo ve, ansioso, nervioso, deprimido, aburrido cuando no estoy conectado, este es un indicador de ciberadicción. Dejo de reunirme con amistades por estar frente a la pantalla. Cosas que hacía que me interesan, que son muy importantes, que son maravillosas, que antes le gustaban a mi adolescente y ya dejó de hacerlo. ¿Ok? Se queda hasta muy tarde en la noche navegando, chateando, entre otros, ¿ok? Y está pendiente a cada momento de sus mensajes o mira de forma obsesiva el doble check de WhatsApp. Todas estas inclusive podemos empezar a hacer introspección nosotros mismos de si las tenemos o no. Nosotros como papás, ¿ok? Tenemos que ver, porque si yo las tengo como papás, posiblemente mi hijo o mi hija adolescente también las esté manifestando. Entonces, ¿qué sucede? Previo a que sucedan estas conductas de ciberadicción, como lo vimos en la sesión 1, hay que hablar de un adecuado establecimiento de límites con respecto al uso de la tecnología. ¿Ok? Y no podemos decir, a mí me gusta mucho, y bueno, luego lo vamos a ver, y me gusta mucho recordarles esto, pero entonces es importante. Recordemos ahora que veo yo el check de WhatsApp. Hay muchos niños y niñas, todavía están más pequeñitos, que tienen celular, que utilizan el WhatsApp. Ahora, la persona adolescente y adolescente, digamos, adolescente de 14 para arriba, 17, 18, inclusive 19, 20, ya el WhatsApp casi que ni lo ven, utilizan el Instagram. ¿Ok? Entonces, usted puede escuchar a un adolescente aquí en el Lincoln Plaza o en el parque, dame tu Insta. Y ya no tanto es el número de teléfono, dame tu Insta. ¿Ok? Entonces yo doy, mi nombre es fulana de tal y nos comunicamos más por Insta. Entonces, si en algún momento yo tengo sospechas de que mi hijo o mi hija está incurriendo en una conducta de riesgo, puede ser posible que yo no encuentre cuestiones de riesgo en el WhatsApp, pero sí puede ser que lo encuentre en el Instagram. Entonces, para que tomemos en cuenta eso. Vamos a aprender un poquitito sobre ciberseguridad. ¿Qué podemos aprender con respecto a esto? Bueno, muy importante. Dentro de las estrategias que podemos utilizar como papás y mamás es bajar el tiempo de uso de las redes sociales y de objetos tecnológicos al mínimo, ¿ok? Como puse, 1 o 2 horas al día. Recuerden que estamos hablando de adolescentes, ¿ok? Máximo 2 horas al día. Ser modelos de un adecuado uso de herramientas que proporciona el Internet. Entonces, yo no puedo pedirle a mi adolescente que utilice solo 2 horas si yo te utilizo el celular todo el día. Yo tengo que ser modelo de un adecuado uso de estas herramientas también. Tengo que ser modelo. ¿Ok? Defino en familia espacios libres de aparatos electrónicos. Por ejemplo, como yo le digo a todo el mundo, en casa, a la hora de los tiempos de alimentación, no hay celulares en la mesa. ¿Ok? A tal hora, no hay celular en el cuarto, ¿ok?
¿ok? El celular nunca se carga en la habitación y demás. Tenemos que educar en mecanismos de autorregulación a mi adolescente, ayudándole a equilibrar actividades online de las actividades offline, ¿verdad? Dentro de la línea y fuera de la línea. Tenemos que estimular actividades que no involucren pantallas. Es más fácil porque usted puede ver a los chicos chiquititos, a los chiquiticos, ¿verdad? Estamos esperando mucho rato y resulta que se atrasó el doctor y yo lo veo mucho aquí en la clínica. Le doy para que vea, ah, no, pero tiene YouTube Kids, no importa. No, el punto es que tenemos que buscar otras herramientas para que las personitas menores de edad se entretengan, que no sea solamente con, digamos, con estos espacios. Es importante que yo tenga las regulaciones, es importante que yo tenga control parental. Es muy importante que yo pueda controlar qué es lo que está viendo mi hijo o mi hija. Eso es básico en ciberseguridad. Pero para mí es más importante que tenga que controlar o que tenga que gestionar que mientras menos esté conectado y conectada es mejor para su salud. ¿Ok? Es mejor. Ale, no te escuchamos. Levantaste la manita, pero creo que estás con el apagado el, el audio. Ale, ¿me escuchas? Levantó o se le habrá levantado la mano, no sé, porque no la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Básico, los controles parentales está excelente, ¿ok? El que yo tenga con los chicos pequeñitos, el YouTube Kids y todo. Vean lo que yo les envié. Antes de los 2 años, un niño no debería siquiera tocar un electrónico, ni siquiera ver 2 minutos de un video en YouTube Kids. No debería, porque está en el periodo más importante de desarrollo de neurotransmisores y de conductores a nivel de la seguridad, es muy importante, ¿ok? Tenemos que tomarlo muy en cuenta. Entonces, el punto que es muy importante a nivel de ciberseguridad es tener todos estos controles, cambiar las contraseñas, saber que mi hijo o mi hija no está entrando en redes peligrosas, pero para mí uno de los principales es equilibrar y autorregular los tiempos en línea y fuera de esta. ¿Ok? ¿Por qué? Tenemos que ver, permítanme un segundito. Ok, ok, listo. Ok. Entonces, es importante estimular actividades que no involucren la comunicación por medios de este otro tipo, ¿ok? Que sea la comunicación directa, sin mediatizaciones electrónicas. Ale levantó la manita, ahora sí la Ahora escuchamos. sí, ahora sí, disculpen, es que el internet no está así como que muy bueno. No se preocupe. Andrea, bueno, yo sí Ujú. acepto de que yo cometí mi error ahí con mi hija, Ajá. porque digamos que ella usa como 8 horas el celular Ujú, ujú, mientras está en el colegio, ¿verdad? ujú, Por ujú, aquello, alguna emergencia que se ujú, pueda comunicar, porque a veces hasta en el mismo colegio le dejan, métase en Google y busquen tal información y un ujú, trabajo cotidiano en clase, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, digamos, yo cuento desde las 7 de la mañana hasta 5 de la tarde. ujú, ujú. Y digamos, ok, está bien, ya yo acepté esto, que es un error mío, pero ahora Ujú. ¿cómo hago para irle quitando de que sean nada más 2 horas? ¿Usted me aconseja que sea poco a poco o todo de un solo? Poco a poco, porque Sí, recuerden, porque vieras de que suena muy cuando feo porque yo, estamos quitando, pero estamos quitando una ujú, droguita, sí, exacto, porque ¿verdad? Andrea, yo sí he notado que cuando, digamos, mi hija no está con el celular, yo la veo súper ansiosa, pero yo vivo en un barrio que no es muy bonito, ¿verdad? Ella no puede Ujú, salir a la calle, no hay parque cerca. ujú, Y a la hora que ya viene del colegio son 4 o 3 de la tarde y a veces está ujú, lloviendo, entonces no le queda otra opción que quedarse aquí dentro de la casa. ujú, Digamos, yo he tratado, como yo le comenté a usted, he tratado de meterla en varios cursos, pero ella en ujú, 2 días, 3 días y ya no quiere volver. ujú. Entonces es un poco difícil. Claro, claro. No, acciones como les digo, mecanismos que digamos, si no Ujú, tenemos la opción de hacer actividad física, a mí me gusta mucho que las pongamos a ver alguna expresión artística, coloreado. A mí me gusta mucho que se pongan como a colorear mandalas, a que hagamos recetas de cocina, no sé, algo más kinestésico, algo más de acción, de manos así, ¿verdad? ujú, que De las todo. usen. Exactamente, Ay, sí. exactamente. Ujú, ujú. Ok. Ujú. Vamos a ver, Ani. Ujú, ujú.
Claro, yo entiendo, Ani, por supuesto, somos todas aquí, bueno, la mayoría somos personas trabajadoras. El punto es que lo que podemos, no tanto es un curso ni un taller de verano, ¿verdad? Sino que lo que podemos hacer es que aprenda el adolescente o el niño, diríamos sí, porque ya está preadolescente, a entretenerse con cuestiones que no sean una pantalla. No sé si me entiendo, o sea, porque obviamente no podría yo decir que a todos tenemos que meterlos en taekwondo, todos en fútbol, porque las posibilidades económicas y tal vez el que vamos a llevarlo allá y vamos a traerlo acá es un poco complicado. Pero tenemos que darnos cuenta que en casa podemos utilizar, no sé, a mí me gusta mucho que a veces cuando estamos trabajando, como ahora que me dijo Ale, la parte de la ansiedad, es muy importante trabajar, podemos conseguir estos como estos avaloriecitos para hacer pulseras, para hacer cosas. Esta parte de actividad con las manos les puede ayudar muchísimo, genera mucho, fomenta la concentración, fomenta la paciencia, fomenta todo lo que tiene que ver con la concentración, con muchísimas otras cosas. Entonces, puede ser posible que sí, que si yo tengo la posibilidad de sacar lo que lleva y actividades lúdicas, maravilloso, pero si no tengo la oportunidad de hacerlo como me está diciendo usted, pues es importante que utilicemos actividades offline. ¿Qué quiere decir? Fuera de línea. ¿Ok? No necesariamente es que tiene que quedarse todo el día. Él puede tener el derecho al espacio y del uso del celular. Y cuando Alejandra me decía eso es muy importante. Sabemos que hay muchos centros educativos en los que es necesario el uso de la tablet, ¿ok? Entonces, imagínense que si el uso de la tablet está con fines académicos en el centro educativo y ya utilizó en el rato del centro educativo, tenemos que regularlo también en casa. ¿Ok? Porque de por sí en el centro educativo en algunos momentos van a ponerse a jugar, a hacer con la tablet estas cosas o van a ponerse a buscar en Google. Entonces, recuerden que aquí yo lo que estoy hablando es mucho de qué tenemos que hacer en casa. Lastimosamente, y bueno, también son herramientas positivas para los centros académicos, ¿verdad? La tablet y poder ingresar a estas páginas tan bonitas y todo lo demás. Pero entonces, si tiene sobreexposición o tiene una exposición tal vez un poco elevada en el centro educativo, tratemos de reducirla en casa, que es lo más importante que tenemos que hacer en casa. Entonces, dentro de la parte de ciberseguridad, tenemos que hablar con la persona adolescente sobre lo que es el uso de Internet, ¿ok? Yo tengo que mostrarle a mi adolescente que confío en sus criterios, ¿ok? Pero no en su ingenuidad, ¿ok? Que se tiene interés por lo que se hace y se respeta su conocimiento sobre la tecnología, ¿ok? No hay que olvidar los puntos fundamentales en esta relación, el diálogo y la negociación con mi adolescente, evitando acceder con una actitud desconfiada o controladora para llegar a un acuerdo seguro. Entonces, esto es muy, muy importante. Yo no puedo decir, ay, es que usted no sabe, es que, ¿verdad? ¿Por qué? Yo tengo que hablar de que confío en sus criterios, ¿ok? Y en su no ingenuidad, pero también tengo que entrar no tanto con este sentido, sino tratando de poder darle la confianza, pero también dentro del diálogo, dentro de la negociación, evitando acceder con una actitud desconfiada, ¿ok? Entonces, como decía Alejandra, y lo vimos con los juegos en línea, y yo creo que esto es todo, con todo en Internet. No podemos quitarlo de un solo, porque nuestros adolescentes van a colapsar, ¿ok? Entonces, vamos haciéndolo paulatinamente, ¿ok? Vamos haciéndolo paulatinamente. ¿Cómo? Como una prohibición, como una control. No, lo vamos haciendo como una sustitución, ¿ok? Tenemos que educar en mecanismos de autorregulación, ayudando a equilibrar los momentos dentro de la línea y offline, ¿ok? Entonces, vamos empezando a sustituir el uso de la tecnología por actividades de salud ocupacional, que así es como lo llamamos nosotros, que pueden ser inclusive en casa, ¿ok? Que empiezo a hacer cadenas de abalorios, que coloreo mandalas, que inicio a mí me gusta bueno, el chiquitillo mío tiene 10, pero a mí me encanta porque lo pongo mucho a hacer cómics, es muy divertido, ¿verdad? Pero que ahí está, no está dentro de línea, sino que le gustan mucho los superhéroes, le gusta muchísimo la parte de, ¿verdad? De todo esto fantástico. Entonces, lo que hacemos es fomentar el espacio ¿de qué? De expresión de su parte artística, dibujando, creando historias, está desarrollando la imaginación, colorea, está desarrollando la parte artística y utiliza su tiempo en algo que no es en línea. Entonces, tenemos que investigar un poquito cuáles preferencias puede tener mi adolescente y de ahí empezamos. Si le gusta la cocina, pues tratamos de mostrar espacios para que hagamos diferentes recetas.
Si le gusta otra cosa, entonces vamos ahí viendo, porque lastimosamente me gustaría decirles que todos tienen la misma receta y que a todos podemos ponerles las mismas actividades fuera de línea, pero no es así. Entonces, conociendo bien a mi adolescente, como lo hicimos en la sesión 1, haciendo un poquito de introspección de cómo es, de qué le gusta, de qué más, ¿verdad? Tratando de conocerle y de entrando en este mundo y de adentrarme en esta singularidad que tiene mi adolescente, podemos empezar a hacer esto. Ay, espérense para ver qué se me hizo aquí. Ok, entonces, tengo que trabajar con mi adolescente algo muy importante, la comprensión de las consecuencias de lo que hace o dice en la web. Vean que hablamos un poco de las consecuencias de las imágenes, yo siempre les digo, no tanto es como decir, sos ingenuo, te van a engañar y vos no sabes nada y yo sé más que yo, sino como lo vimos con sexualidad, ¿ok? Las consecuencias, podemos trabajar, como decían las compañeras la sesión pasada, con películas, contando una anécdota ficticia de lo que le sucedió al hijo de una amiga, ¿verdad? Todas estas cosas, no diciendo que a usted le va a pasar o que usted no lo sabe hacer bien o que usted es el culpable, sino trabajando qué consecuencias y que el adolescente comprenda esas consecuencias, ¿ok? Tenemos que instruirnos en el uso de Internet en general y en el de todas las redes sociales en particular, conociendo que la jerga que utilizan ellos y ellas como requisito para nuestra parentalidad moderna. Lastimosamente esa es la realidad. Estamos en una parentalidad moderna. No podemos alegar desconocimiento. No me gusta esto. Es que a mí esos TikTok no me gustan. Yo no sé, no. Conozco cómo funciona el algoritmo de TikTok. El algoritmo de TikTok es uno de los más adictivos, papás y mamás, es el de los más adictivos que hay. Inclusive crea adicción en la persona adulta. El algoritmo de TikTok va a tirarnos de manera desmedida lo que queremos ver. Y vamos a hacer un análisis introspectivo nosotros y nosotras mismas. O los famosos Reels de Instagram o los Watch de Facebook. ¿Ok? Cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, recetas de cocina y me quedé viendo una receta de cocina, los siguientes reels van a ser relacionados con recetas de cocina porque el algoritmo ya captó qué es lo que me gusta o qué es lo que me interesa o cuándo paso más tiempo en pantalla. Entonces, como requisito para nuestra parentalidad moderna, tenemos en particular que conocer todas esas cosas, cómo funciona TikTok. Una vez se preguntaron, ¿verdad? En una investigación que estuvimos viendo hace unos días con unos compañeros de la red de niñas, que por qué no ponían anuncios entre cada TikTok. Jamás, decían ellos. ¿Por qué? Porque yo necesito inmediatez, yo necesito claridad, yo necesito adicción, necesito continuar. Y recuerden que todos los adolescentes actuales, inclusive niños y niñas, lo quieren todo ya, en este preciso momento, y resuelto ya. Entonces, TikTok tiene todas las características que el adolescente quiere en este momento. Entonces, recordemos que genera un proceso de adicción sumamente alto, pero también yo no puedo decir que solo por eso voy a eliminarlo totalmente. Tengo que regularlo, ¿ok? Tengo que conocerlo. Yo no puedo enfrentarme a redes sociales, yo no puedo enfrentarme a la realidad que tiene mi adolescente ahora sin conocer absolutamente nada. Por eso tenemos que estar actualizados. Recuerden, como yo les he dicho en otros espacios y como lo vimos hace un tiempo que yo les comenté en una capacitación que llevamos sobre esto, los adolescentes, inclusive los más pequeñitos de ahora, son los llamados nativos tecnológicos. Nativos tecnológicos es la persona que ya nació con todo esto. ¿Ok? El adolescente ya nació con smartphones, ya nació con internet. Nosotros somos migrantes tecnológicos. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos con esto. Nosotros no nacimos, o sea, no había ni teléfono celular, estaba únicamente la televisión. Algunos tenían televisión por cable, otros no tenían televisión por cable. Entonces, nosotros estamos lidiando o tenemos que trabajar una parentalidad moderna porque nosotros tenemos en este momento nativos tecnológicos que nacen, como dicen, no es que nacen con el chip, es que nacen en una sociedad en la que se adaptan rápidamente a ponerse el chip. Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de ser migrantes tecnológicos. Yo no me puedo quedar, como decía mi abuelita en los tiempos de UPA. Yo tengo que migrar con mi adolescente, ¿ok? Me guste o no, yo tengo que conocer cómo trabajan las redes sociales. Me guste o no, yo tengo que conocer cómo se maneja el lenguaje ahora. Me guste o no, yo tengo que conocer todo esto, porque es mi requisito para la parentalidad moderna.
Tengo que recibir las cuentas de celulares de mis hijos con el objetivo de tener información de su uso. Esto es muy importante. Dentro de la parte de autonomía progresiva, sí, correcto, ¿ok? Es importante que el adolescente vea su dispositivo electrónico como algo suyo. Sin embargo, mientras sigan bajo nuestra tutela, dentro de los límites que vimos en la sesión 1, podemos establecer la revisión del celular, ¿ok? Y no necesariamente es que pongamos un día y una fecha, sino que en algún momento él sepa o ella sepa que yo voy a solicitar su celular para revisión. ¿Por qué? Para que no sea algo intrusivo, sino que dentro de las reglas y los límites que ya establecimos en casa está el de la revisión del celular de manera aleatoria en el momento en el que mamá o papá lo deseen hacer. ¿Ok? Esto es importante también. Tenemos que crear una lista de reglas, ¿ok? Sitios a los que puede o no puede acceder, tiempos de uso, horarios y contenidos, ¿ok? Los celulares en la noche se cargan fuera de la habitación del adolescente, fuera de la habitación. Yo tengo aquí una cantidad enorme de papás. Es que es que le tengo el celular para el despertador. Es que yo, ok, ¿hasta cuál es el tiempo de uso del celular en la noche? Ay, no, vieras que, ay, no sé, dura muchísimo. Es que viera cómo, no sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Sí, sabemos cómo hacerlo, estableciendo límites. Andrea, es que luego si no, no se levanta porque es que tiene el despertador en el celular. No. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo siempre se los digo aquí y yo sé que a veces la gente le hace gracia, pero aquí en el Chino que está ahí por el parque de Tibás, que está ahí por la municipalidad, por el Palí, hay relojes despertadores que se usan con batería. No necesito tener el celular para utilizar un despertador. Yo puedo conseguir estos otros que son solo relojito y que funcionan como despertador. No podemos poner pretextos. El celular en la noche se debe cargar fuera de la habitación. No tiene que estar en la mesita de noche, no tiene que estar cerca de mí. ¿Ok? Tengo que ubicar las computadoras o los computadores en lugares comunes, o sea, en las salas de estar, o en la sala, en el comedor, en la cocina, no en las habitaciones, ¿ok? Las computadoras o los computadores tienen que estar, ya sean las laptops o ya sean las computadoras, no en las habitaciones de ni mía, ni en la habitación de mi hijo o de mi hija, está en zonas comunes. Esto nos ayuda sobre ciberseguridad, ¿ok? No es que va a estar encerrado o encerrada con la laptop o con la tablet. Se usa en un lugar común, se usa en un área común en donde todos tenemos acceso. ¿Ok? Es importante instalar todo esto, lo que hablamos, que ustedes lo tienen muy bien desarrollado, los programas diseñados para controles parentales que permiten mostrar en la web y actualizarlos periódicamente. Recordemos que esto es muy importante. Ahora hay un sin número enorme de filtros de contenido y de posibilidades para programar y controlar el tiempo y todo lo demás. ¿Ok? Esto es muy importante y ustedes lo manejan bastante bien. Importante, controlar el historial de páginas que se ha usado en la computadora. Si se ha vaciado el archivo, probablemente es por alguna razón. Asegúrese de que no haya contactos desconocidos en el mail o en la mensajería instantánea. Desconecte el Wi-Fi en la noche. Ay, Andrea, ¿me quedo sin Wi-Fi yo también? Sí, posiblemente me quede sin Wi-Fi yo también. Pero si ya yo estoy viendo conductas de ciberadicción, es mejor desconectar. Es mucho mejor. A mí una mamá me decía, es que se me desconfigura el internet, Andrea. Bueno, estamos velando por el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿ok? Y si el internet se le desconfigura, cuando lo desconecta, tengo que llamar a la operadora que me está dando el servicio de internet para ver qué es lo que está sucediendo, ¿ok? No pongamos pretextos, ¿ok? Tenemos que empezar a ver que es importante estos espacios de ciberseguridad para mi hijo, para mi hija, ¿ok? Algo importante aquí, averigüemos si en el colegio o en el centro educativo existe supervisión o programas filtro para internet, ¿ok? Explicar a nuestros hijos que la información contenida en celulares, computadoras y otros dispositivos puede ser vista y mal usada si son robados o perdidos. Hagámosle esta conciencia. Transmitirles que es mejor no guardar imágenes o información comprometedora, como lo hablamos ahora que se los dije, ¿verdad? Tenemos que explicar, no tanto es atacar sobre esas cosas y vea esas imágenes tan feas y vea que eso, no, vamos a ver, uy, hijo de pucha, en verdad, uy, no, mejor no hacer tal y tal cosa. Recuerden cómo hablamos con la charla de sexualidad. ¿Ok? Tenemos que transmitirles que es mejor que ellos se empoderen, que ellos se den cuenta de las consecuencias que tiene. Si un adolescente tiene acceso a una página que no es aceptable, es importante que los padres y las mamás no reaccionemos de forma exagerada, ¿ok?
Ay, no, resulta que mi chico, mi chica entraron a una página de pornografía. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no voy a reaccionar de forma exagerada, ¿ok? Educo al respecto de los riesgos asociados a lo que está sucediendo, indico qué es lo que quiere saber y empiezo un poco con respecto a eso. Si yo ataco, penalizo, castigo y sigo con la idea de que perdió todo el respeto que yo le tenía, perdió toda la confianza que yo tenía y ya mi validez con él ya no es, voy a perder a mi adolescente, ¿ok? Entonces, tomemos en cuenta que ellos están buscando siempre esta afirmación, tanto para sus pares como para nosotros como papás. Tenemos que ser conscientes de las consecuencias de un mal uso de las redes sociales. Tenemos que hacerles conciencia a los adolescentes de esto. Estar alertas a cualquier variación significativa del comportamiento de nuestro adolescente físico, cognitivo, emocional y social. Esto es importante. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, consultas o comentarios de la sesión de hoy. La sesión de hoy era bastante básica, pero es importante que trabajemos mucho la parte de ciberseguridad en nuestros adolescentes y las conductas de riesgo, siempre trabajando como el hecho, digamos, si existe una situación en la que yo me entero que hay grooming, la denuncia se puede hacer, ¿ok? Importante para que evacuemos todas estas dudas luego con el compañero que va a venir de Fuerza Pública en estas semanas. Recordarles, la próxima semana vamos a tener a la doctora Carolina Bolaños, que es la nutricionista aquí de la clínica, que va a trabajarnos sobre la importancia de una adecuada nutrición en la persona adolescente. Entonces, para que participen, les agradecería mucho. Recuerden que si bien es cierto, las sesiones son grabadas, hay muchas personas aquí que forman parte del proceso de atención, no solo conmigo, sino también con la compañera Cristel. Entonces, yo necesito participación activa en las sesiones para garantizarnos que el proceso está teniendo un óptimo resultado. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o consulta o algún comentario o todo clarísimo. Hola, yo tengo una consulta. Claro, Andrea. Bueno, en mi caso, mi hija no utiliza el celular, ¿verdad? Ajá. Pero ella, digamos, lo que sí ve mucho es como videos de música en YouTube, ¿verdad? Entonces, Ujú, yo trabajo desde la casa, entonces yo lo que trato es de que ella cuando está con la compu esté así como a la par mía y todo igual, ¿verdad? ujú, De no está exenta, ¿verdad? Todo lo que usted correcto. dice. Ujú, Pero, bueno, por dicha, yo he visto que el celular, ella ni me lo pide. O sea, a veces si ocupa ujú, algo urgente con el celular mío, alguna compañera, sí es un poco el tema, ¿verdad? De que a veces se necesita para muchas cosas del colegio, ¿verdad? ujú, ujú. Lamentablemente, pero ahí la hemos jugado y para decirle, ¿verdad? A los otros papás que sí es posible. O sea, sí es posible que no lo tengan. Uno, sí por una emergencia, eso, yo lo que hago es como también tener el de las compañeras o los papás de las compañeras, ¿verdad? Para estar así o en los grupos que hay en los colegios, pero sí, aún así, con ese rato que tiene la computadora, yo sí digo que sí les afecta, ¿verdad? Entonces, Claro. como dice usted, esas técnicas, ¿verdad? De cocinar juntos, Ujú, de pintar, a ella le gusta también mucho pintar y excelente. hacer diseños y así, eso le ha ayudado, Ujú, ¿verdad? Que como dice la señora, a veces ya ahora con tanta delincuencia, hasta uno le da miedo salir con ellos, ¿verdad? claro. O dejarlos ir a algún lado o así, y viven Ujú, muy encerraditos, ¿verdad? Entonces ujú, eso ayuda a la afectación, pero como dice usted, poco a poco, ¿verdad? Poco a ujú. poco, irles hablando. A veces ellos, por estar en la adolescencia, no les gusta tampoco mucho comunicarse con uno, ¿verdad? Claro, claro. Pero igual en algún momento les pasará, ¿verdad? Entonces, darle sus espacios y todo, pero siempre estar muy, muy atenta. Yo lo que hago es que, ¿verdad? Ando ahí viendo a ver qué Ujú, videos o así. Tampoco la presiono como tanto, ¿verdad? Ella también tiene que entender lo bueno y lo malo, claro. pero sí trato de estar muy a la mira. Ese sería ahí como mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ok, bueno. Vamos a ver la pregunta de Annie. Sí, con respecto a los perfiles falsos, o sea, ¿qué indico yo como papás? No nos enteramos. ¿Cómo puedo enterar? Ok, ¿cuál sería la mejor manera? Como yo siempre les digo, tenemos que tener revisiones aleatorias del celular de mi adolescente, ¿verdad?
que no lo vea como una fiscalización, que no lo vea como que yo estoy pensando que está haciendo algo malo, que lo vea como parte de los límites que hay en casa. Y yo puedo enterarme ahí mismo entrando a Instagram, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, de cómo lo hago. Bueno, puedo hacerlo cerrando el perfil de Instagram de mi hijo o de mi hija y ver cuáles otros accesos hay. Como cuando entramos por primera vez al correo, ¿verdad? Ustedes han visto que en el caso, bueno, en el caso mío yo tengo el de trabajo, pero mi perfil es de Gmail. Entonces, si yo cierro mi perfil y hay otras personas que han accedido a esta misma aplicación o a este mismo correo, ahí quedan registradas, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma de cómo enterarse. La mejor manera sería que tal vez podamos decirle a nuestro adolescente que cierre y que quede la aplicación cerrada para ver cuáles otros accesos se han tenido en algunos otros momentos dentro del mismo dispositivo móvil. Creo que esa sería una buena opción que se puede utilizar. Digamos, no, ustedes han visto que ahora usted entra y está abierto el Instagram, está abierto el Facebook, pero yo también tengo la opción en las viñetitas de cerrar la sesión. Yo puedo cerrar la sesión y volverla a abrir cuando yo quiera, ¿ok? Entonces, cuando yo cierro la sesión, obviamente van a salirme los otros perfiles que recientemente dentro de ese mismo celular han accedido al Instagram o a cualquier otra red social. Entonces, eso lo podemos valorar de esa forma. Con mucho gusto, Ani. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Todo muy claro. Recordarles entonces que nos veríamos, la sesión quedó grabada, entonces se va a subir al canal de YouTube y posterior a eso yo se los voy a estar enviando al chat para las personas que no pudieron conectarse hoy o si quisieran ustedes reproducirlo. Yo siempre les digo si tal vez sus parejas o las personas que tienen a cargo el cuidado de sus adolescentes, ustedes pudieran compartirle esta información para que también estén muy empapados de cómo es esto, pues sería maravilloso. Entonces, nos veríamos la próxima semana a la 1:30. Aprovechemos recordarles que viene la profesional posterior, esta semana que viene, la próxima semana tenemos a la compañera de nutrición. La siguiente semana tenemos al compañero, no mentira, tenemos a la compañera de IAFA, Jacqueline Tornhaule, que es psicóloga del IAFA, y la siguiente sesión vamos a tener al compañero de Fuerza Pública. Entonces es importante que aprovechemos estos espacios y que podamos sacarles el mejor provecho. Con muchísimo gusto, Ale. Es importante que tomemos en cuenta, el video es maravilloso que yo lo pueda ver. Sin embargo, recordemos que si estamos en vivo y tenemos alguna duda que le puedo solicitar al profesional, estamos en la disponibilidad de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, nos veríamos la próxima semana. Que me les vaya muy bien, que tengan una linda tarde y saludos a sus chicos y chicas. Gracias, muy amable. Con gusto. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.